Invito ahora al doctor Mario Melguizo Bermúdez. El doctor Mario Melguizo nos acompaña desde Medellín, es médico especializado en cirugía general, realizó sus estudios superiores en la Universidad de Antioquia y los de especialización en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Fue cirujano del Hospital Pablo Tobón Uribe y profesor de cirugía y de historia de la medicina en la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana. Ha desempeñado los cargos de jefe de cirugía del Hospital Pablo Tobón Uribe y jefe de la Oficina de Posgrados de la Facultad de Medicina de la Universidad Pontificia Bolivariana, institución que lo nombró profesor emérito. Presidente de la Academia de Medicina de Medellín en el periodo 2021-2023. Nominado para la distinción José Félix de Restrepo como egresado sobresaliente de la Universidad de Antioquia en el año 2020. Condecorado por la Asamblea Departamental de Antioquia en el año 2022 con la Orden al Mérito Cívico y Empresarial Mariscal Jorge Robledo. Fue editor de la revista Medicina UPB de la Universidad Pontificia Bolivariana durante más de 25 años y en la actualidad es su editor emérito. Editor de la revista Anales de la Academia de Medicina de Medellín desde 2022. Editor general de la revista Música de la ciudad de Medellín. Es también miembro fundador de la Sociedad Antioqueña de Historia de la Medicina. Ha publicado los cuentos infantiles y novelas juveniles Quintín, 1987, 1990, 98, El bolsillo de los sueños, también con edición bilingüe, también el libro del viaje por la luna, otro, Un chapuzón por el mar, Un viaje a las nieves perpetuas, bueno, entre otros, doctor. Otras publicaciones y reimpresiones también. Y actualmente se encuentra en proceso de edición el libro 12 cuentos y relatos y aceptado para publicación el libro de cuentos infantiles 7 cuentos maravillosos y el libro Conversando con Ignacio. Amplia su trayectoria y su producción, doctor. También le será publicado próximamente el libro Poemas, Versos, Rimas, Sonetos y otros triquitraques. Bienvenido, doctor Mario Melguizo, nos honra con su presencia. Me faltó anunciar el título de la conferencia del doctor Mario, es Humanizando la Medicina en Cuidados Intensivos y Paciente Terminal. Bueno, muchísimas gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias al doctor Ocampo, doctor Fernando Ocampo, que fue quien me contactó, al doctor Hernando García, al señor doctor decano, el doctor Carlos Villegas, la doctora Claudia, ¿no? La doctora Claudia Jaramillo. Muchísimas gracias por traerme desde tan lejos, ¿no? De todas maneras, vamos a tratar de presentar una charla, una conferencia que tiene que ver con la humanización de los cuidados intensivos y la narrativa. Me hizo acordar de algo muy vernáculo en nuestras tierras, que son los costureros, ¿no? Donde también hay una gran cantidad de narrativas, pero que se ciñen muy especialmente no a estas narrativas médicas, sino a chismes, ¿no? ¿En qué familia vamos? Es usual decirlo cuando se hacen los costureros. Bueno, también entendí en su conferencia por qué fue finalista en el concurso de literatura erótica, porque no hizo sino mostrarnos desnudos durante toda la conferencia. Bueno, empecemos entonces. ¿Dónde está el control? Aquí. Bueno, voy a empezar con esto. Es inevitable en cada una de estas conferencias que damos, que son muy conexas con las que ya han presentado quienes me han antecedido, entonces es inevitable meternos un poco en la tecnología, aunque lo mío se va a centrar en los cuidados intensivos, básicamente. De todas maneras vamos a introducirnos muchas veces sin pensarlo en las temáticas de otros quienes van a seguir dando sus conferencias. Esto se los traigo porque es muy especial,
y lo voy a leer. El humanismo en medicina es un enfoque que destaca la importancia de tratar a los pacientes de manera integral, teniendo en cuenta sus necesidades emocionales, psicológicas y sociales, además de las médicas. Busca equilibrar la ciencia y la tecnología médicas con el cuidado compasivo y la atención centrada en el paciente con el objetivo de brindar una atención de salud más completa y efectiva. Esta respuesta me la dio ChatGPT cuando le pregunté sobre qué era la humanización en medicina y me parece bastante completa. No hace mucho, y el doctor Bernardo Campos me contó que también había estado en el foro que presentó un simposio, la Academia Nacional de Medicina sobre inteligencia artificial. La primera parte, inteligencia artificial en general, y la segunda, inteligencia artificial en la medicina. El doctor Gustavo Quintero presentó una conferencia y a lo último nos dijo, esta conferencia está basada toda en ChatGPT. De modo que hay que ver qué va a pasar en el futuro con esto. Por ahí vi una conferencia anunciada sobre enseñándole ética a la inteligencia artificial. No sé qué dirá la doctora Natalia, ¿no? Tu hija. Bueno, ahora el doctor Borges habló de esto, una diapositiva que no sabía si ponerla, en alguno de mis libros la tengo, en un libro que se llama Cuadernos de un profesor, hablando de la historia del interrogatorio y del examen físico. Entonces escribí yo esto: el presente siglo ha sido testigo del empleo de métodos refinados y súper refinados para el diagnóstico de las enfermedades. No obstante, creemos que nunca serán suplantados los métodos de inspección, palpación, percusión y auscultación, sin descuidar la anamnesis como prólogo fundamental en el estudio integral del enfermo. Hablaba el doctor Borges de que se hace esto, sobre todo la anamnesis, en 13 segundos. Y definitivamente esto, que es un legado de la medicina francesa, dedicarle y de la medicina hipocrática, doctor Orlando Mejía, que es el interrogatorio cuidadoso. Las historias clínicas que nos dejó Hipócrates son muy interesantes y nos dan a entender la importancia que tiene la anamnesis. Cuando uno termina la anamnesis, debe haber hecho el diagnóstico en más del 90% de los casos. Y una cosa muy importante, todo esto de inspección, palpación, percusión y auscultación va creando una muy importante relación una importante relación médica, relación médico-paciente. Una idea completa y clara del enfermo y de su enfermedad solo es posible alcanzarla mediante una conversación lógica con el paciente tendiente al diagnóstico, durante la cual debe crearse una adecuada empatía, a la cual ya se han referido quienes me han precedido. En este momento, es decir, finalizada la anamnesis, debe existir ya una perfecta armonía entre el paciente y el médico. Eso es una relación médico-paciente adecuada. Y tiene ya, o de lo contrario se ha perdido el tiempo, pistas claras sobre el diagnóstico más probable. Acto seguido, el médico debe terminar la inspección, porque la inspección empieza desde que el paciente entra al consultorio. Usted observa cómo viene vestido, si tiene un suéter en un día, por ejemplo, muy caluroso, en fin, un montón de detalles de la inspección. Y a continuación ha de palpar, percutir y auscultar todo lo palpable, percutible y auscultable, dedicando siempre el tiempo que sea necesario. Eso también es fundamental, no con los afanes a los que nos están sometiendo ahora para examinar, no solamente para hacer la anamnesis, sino para examinar a los pacientes. Que el único afán del médico sea el de descubrir la enfermedad de su paciente. Hecho el diagnóstico, los demás métodos solo servirán para corroborarlo, pero nunca para suplantar las fases de un buen examen clínico. En este momento esto lo quería traer porque ya aquí hace uno una relación médico-paciente, o se hacía una relación médico-paciente. Ahora ya no, ahora ya el médico, y a mí me pasó cuando consulté por algún dolor en el hombro con el ortopedista, no me miró en ningún momento, era mirando al computador, me interrogaba sin mirarme y escribía. Eso me hizo sentir a mí supremamente raro, porque no había un contacto, no había una mirada, absolutamente nada. De modo que la mirada es muy importante también en esta relación médico-paciente.
A ver, ¿yo cómo hago para activar un videíto que hay ahí? Bueno, no, es más adelantico. Bueno, nos deshumanizamos definitivamente, estamos viviendo una arremetida tecnológica. Por eso hablo que era imposible no entrar en todos los demás temas conexos, una arremetida tecnológica en la consulta médica, en las UCI, donde el facultativo no mira al paciente, no hay calor humano, no hay relación médico-paciente, sino una relación médico-computador. En la actualidad, sin tecnología no hay diagnóstico ni tratamiento. Estamos en plena efervescencia de la medicina científica, la tecnología invadió la práctica, desplazó la medicina clínica francesa, el diagnóstico clínico, el ojo clínico, ha suplantado la medicina clínica. Todavía, afortunadamente, la medicina francesa continúa, sobre todo en quienes nos formamos en cierta época, tenemos una gran tendencia a hacer el culto de la medicina francesa cuando atendemos a nuestros pacientes. Bueno, cuando el doctor Bernardo Ocampo me llamó, el tema al cual yo quise referirme es el de cuidados intensivos, porque el año pasado murió un gran amigo mío, neurocirujano, y después de estar 4 veces en cuidados intensivos dejó una carta de agradecimientos y también carta de reproches al manejo de los cuidados intensivos. O sea que a esto me voy a referir. Es el doctor Darío Estrada Londoño, neurocirujano, y aquí lo vemos tranquilo y no tenemos sonda nasogástrica ni tenemos traqueostomías, pero lo usual también, como se refería ahora creo que el doctor Borges también, es tener pacientes llenos de vías de acceso y de ruidos, que el doctor lo comentaba. Él dijo, soy otro después de estar 4 veces en la UCI. Los resultados médicos no compensan el daño irreparable en la esfera psicológica. Estoy leyendo la carta que él dejó. Ya no soy Hernán Darío Estrada, soy lo que queda de él. Como dice el doctor X, no puse el nombre, no hay día, no hay noche, no hay horario, no hay quien escuche el gemido. El amigo y colega es un extraño, no se le ve la cara, no hay una mano en el hombro que te diga cómo te sientes, tampoco el estetoscopio en el pecho que te haga sentir protegido. No sabes lo que es un baño a las 5 de la mañana tiritando de frío. Pregunté por qué no me cambiaban de posición cada 2 horas y oí las burlas, las risas. Está como, no sé por qué. No ha pasado. Bueno, es un lugar hostil. Lo puse en bastardilla porque vamos a referirnos concretamente a estos reproches del doctor Hernán Darío. Es un lugar hostil, con ruidos por alarmas de aparatos y conversaciones y risas inadecuadas. Los pacientes tenemos angustia, ansiedad, insomnio, miedo y temor a la muerte. Fácilmente nos rotulan de psicóticos. Rescato a los ángeles, es decir, aquí está rescatando a las enfermeras que lo atendían. La gran mayoría son médicas, explican el porqué. Rescato también a la familia, a los confidentes y a los amigos y amigas. Lloran con uno. Difícilmente se sientan mientras los dioses del Olimpo no se mueven de su trono. Se refiere a las enfermeras que no están quietas, mientras los dioses del Olimpo, o sea, nosotros los médicos, no se mueven de su trono y su juguete, el computador. Falta mucho para humanizar la UCI. Hay que empezar por humanizar los médicos. Los hay muy humanos. No sé por qué está teniendo dificultad para pasar. Los pacientes en la UCI nos convertimos en objeto de estudio médico, pero se olvidan de las necesidades emocionales. Es decir, ese otro fenómeno que ha aparecido entre nosotros, que nos importa más la enfermedad que el enfermo. Bueno, ya como para definir los términos paciente terminal, esa es la carta del doctor Hernán Darío. Enfermo terminal y enfermedad terminal se aplican cuando una enfermedad no puede curarse o tratarse de manera adecuada y se espera como resultado
la muerte del paciente. Tenemos ahí una dificultad para que corra. Muy bien. La modernidad con la aparición de la ciencia ha hecho aflorar el fenómeno del paciente terminal, del hombre que muere en medio de la ciencia. Hasta hace poco tiempo, cuando la ciencia no había aparecido, los médicos nos dedicamos a consolar. Era natural morirse, ahora no. Voltaire, al no encontrar un médico en una pequeña población, preguntó: ¿y qué hacen ustedes cuando se enferman? Y la natural contestación fue: pues nos morimos. Es la ciencia, palabras del doctor Iván Darío Vélez Ortúa, que fue rector del Centro de Estudios de la Salud, decía: es la ciencia la que ha hecho que se modifique el curso natural y que hablemos del paciente terminal. Para quienes trabajamos con seres vivos, la vida sigue siendo un misterio, y la ciencia, más que soluciones, ofrece interrogantes acerca de la vida y la muerte. La mortalidad es el rasgo más importante de la condición humana. Nacemos para morir. Y la muerte es el acontecimiento más notable en la vida del hombre. La muerte es la meta del hombre. Aquí, como lo que decía el doctor Iván Darío, lo traigo, es un lugar hostil, con ruidos por alarmas de aparatos y conversaciones y risas inadecuadas. Este es el ambiente de los cuidados intensivos, repletos de cosas, de tecnología, y sin embargo, a pesar de tanto esfuerzo por la tecnología, nos morimos. Aquí tenemos en una consulta, a la cual ya me referí, a su médico con el paciente, pero aquí lo podemos extrapolar a una sala de cuidados intensivos. Los médicos están así, y decía el doctor Hernán Darío: los dioses del Olimpo no se mueven de su trono y su juguete, el computador. Aquí lo vemos. Es muy importante el tema de la palabra y del tacto para los pacientes en cuidados intensivos inclusive y los pacientes terminales. Debemos hablarle al paciente en la UCI y al paciente terminal. Toda palabra es sacral para quien la pronuncia y mágica para quien la escucha, decía Sartre. Y la palabra adquiere más fuerza cuando se convierte en medicamento. Es que miren qué bonita frase la del doctor Pedro Laín Entralgo. La palabra como medicamento. Vamos a ver si aquí vemos algo relacionado con la importancia de la palabra. Bueno, la importancia de la palabra que le pasó a ella. That it's going to take too much time. It took him no extra time. 20 years later, I remember him, and every time I speak, I tell the story of this nurse and how much his touch, how much that meant to me. Anything like that reminded me that I was more than a broken body. And I will never forget him. Muy bien, esta señora estuvo 3 o 4 semanas en cuidados intensivos, no tanto tiempo como muchos otros pacientes, y dice que fue un enfermero, ni siquiera un médico, quien le hablaba, qué estaba pasando, qué le iban a hacer durante el día, y le ponía la mano en el hombro. Por eso la palabra y el tacto son fundamentales en esa relación médico-paciente. Esta es otra de las frases que decía Hernán Darío. Morse, él decía: los pacientes tenemos angustia, ansiedad, insomnio, miedo y temor a la muerte. Mors certa, decían los antiguos, existir es ser para la muerte, escribió Heidegger. El paciente tiene temor a la muerte porque es inminente y sabe que están luchando técnicamente contra ella y desconoce quién ganará. El objeto de la medicina, dice el escrito hipocrático sobre el arte, es eliminar el sufrimiento de los enfermos, disminuir la violencia de las enfermedades y abstenerse de tratar a los que se hayan dominados por la enfermedad, porque en ellos nada puede hacer el arte. Es, en otras palabras, evitar el encarnizamiento terapéutico. Dentro de la historia de la medicina es famoso el caso del padre de Dainville, quien en una situación de paciente terminal resolvió quitarse todas las vías que tenía conectadas y dijo: no me priven de mi muerte. Hay que permitir la muerte en los pacientes terminales
y evitar ese encarnizamiento innecesario. Nadie mira al paciente cara a cara, a mí me pasó, ni le toma la mano para acompañarle en su último trance, en sus dudas, en su incertidumbre, en sus angustias, en sus esperanzas. Los médicos no le escondemos a la muerte. No sé si recuerdan en las rondas, cuando un paciente, pasábamos ronda y estaba alguien muriendo en una cama, nosotros nos alejábamos. Es muy curioso, no nos acercábamos a acompañar al paciente, y eso lo recuerdo yo vivamente en nuestro hospital. La majestad de la muerte debería ser respetada y mirar más al enfermo que a la enfermedad, no convertir al enfermo en objeto de estudio. No hemos preparado al médico para que afronte la muerte. La muerte no es la enemiga de la medicina, sino su compañera inseparable. Debemos acompañar al enfermo, entender sus angustias, tomarle la mano. El tacto y la palabra son muy importantes en los enfermos terminales en la UCI, insisto. Y voy a insistir tanto que aquí les voy a mostrar varias clases de tacto. El tacto y el tacto. Se muere además lejos de los seres queridos usualmente. Es muy importante tratar de que los pacientes puedan llegar a su casa y morir entre sus seres queridos, con quienes compartimos la vida. Se muere entre extraños, que muchas veces no saben el nombre del paciente. Se muere entre máquinas e instrumentos producto de la ciencia y la tecnología. Nos volvemos objeto de estudio, decía el médico Hernán Darío, pero se olvidan de las necesidades emocionales, es decir, somos objeto de estudio, pero nos olvidamos del paciente y sus necesidades. Se vuelve realidad aquello de que para tratar enfermedades somos médicos, pero tratar pacientes es el gran inconveniente de la profesión. Debemos volver la mirada al enfermo y ejercer el arte de curar, es decir, personalizar a cada enfermo es distinto. Esta es el último videito que les voy a mostrar con respecto a cómo ignoramos, a lo menos lo conocen ya, cómo ignoramos al paciente. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar. Consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Hi. Yes, thank you. Let's move on. Finalizando con esta frase de Hipócrates, quien no tiene amor por la humanidad, no tendrá amor por el arte de curar. Entre otras cosas, todos sabemos que Hipócrates no escribió nada, es así, doctor Orlando, sino el Corpus Hippocraticum de la Escuela de Alejandría, que es una recopilación. Sí, eso es discutible, pero parece que la versión más correcta es esa, pero debe haber escrito alguna cosita, ¿no? Bueno, les agradezco muchísimo, muy amables.